Romero. Ah, perfecto. Sí, sí. Ya les hice el comentario de los parciales. O sea, yo el 7 posiblemente termine de trabajar ya todo el programa. Campos, Campos y Mucio. Quiere decir que los parciales podían ser o el 14 o el 21, podemos hacer o dos o uno, ya vamos a ver, porque no estamos bien con los tiempos, y a partir del 21 posiblemente hagamos coloquios que también vamos a ver cómo lo realizamos. A lo mejor alguna actividad como una monografía, ya vamos a ver cómo lo organizamos. Entonces lo voy a comentar. Delgadillo Molins, Delgadillo Molins, Molins, Batkov, Escobar, Escobar, Bustos. Bien. Bueno, 22. A ver quién puede faltar. ¿Quién puede ser? Pablo Gómez. Pablo Gómez. Hola, profe. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Este es Chungara. Muy bien. Bueno.
Esto que estamos por ver ahora, digamos, es dentro de la unidad temática número 6, que es la última parte. Vimos todo lo que sea reguladores lineales analógicos, reguladores lineales monolíticos de 3 terminales, vimos reguladores monolíticos de n terminales, y nos resta ver todo lo que sea reguladores electrónicos conmutados, ¿no?, para definir la unidad temática número 6. Si yo no llegara a terminar hoy, la terminaremos el 7, porque el miércoles que viene es feriado, ¿eh? Acuérdense, el miércoles que viene no hay actividad, y el 7 retomamos para ver si terminamos con reguladores electrónicos conmutados. Y a partir del 14 hacia adelante, bueno, vamos a trabajar sobre los parciales, sobre los recuperatorios y sobre los coloquios para aquellos alumnos que quieran tener aprobación directa de la asignatura. Esa es la idea para el mes de octubre. Así ya vamos definiendo situaciones. Bueno, aquellos que me falte anotarlos, lo veo en el reporte de Zoom. Bueno, habíamos empezado a hablar algo sobre estos reguladores electrónicos conmutados, normalmente llamados reguladores switching, o chopper, o SMPS, que eran Switch Mode Power Supply, y en general se lo conoce como reguladores no disipativos, ¿eh?, donde como la salida va a estar conmutada. Quiere decir que el dispositivo de conmutación o de control generalmente trabaja entre los límites de funcionamiento, trabaja en el corte y la saturación, por lo tanto, hay momentos en que la corriente es 0 y hay momentos en que la tensión es 0, por lo tanto las potencias disipadas en el elemento de control se reducen sustancialmente con respecto a las fuentes lineales o los reguladores lineales. Una de las ventajas que tienen trabajar con son mucho más eficientes, donde la eficiencia anda en el orden entre el 70 y el 90%, o sea, nada que ver con un 40% aproximadamente en las fuentes lineales. Las desventajas que presentan estos reguladores como estructura mucho más compleja y requieren el uso generalmente de triple a la salida y generan interferencia de radiofrecuencia EMI, que son interferencias electromagnéticas que pueden perturbar a veces otros servicios que están trabajando en proximidad. Es uno de los impedimentos. Y después la respuesta transitoria es mucho más lenta, sobre todo en perturbaciones con respecto a la línea y con respecto a la carga. Esas son algunas bondades de las dimensiones más reducidas y de menor peso, de la frecuencia de conmutación de estos reguladores. Normalmente, si yo lo comparo con respecto a un regulador lineal, a una fuente lineal, la relación es de 4 a 1,
para una frecuencia de conmutación de 20 kHz. Y en los nuevos diseños, en 100, 200, hasta 500 kHz, la relación es de 8 a 1. O sea que evidentemente el peso guarda relación con que están en función de esta fuente es mucho más reducido debido a que a mayor frecuencia los valores de los componentes requeridos son cada vez más chicos. En el caso de los transformadores, hay muchas veces que aparecen inductores sin necesidad de tener un núcleo, por el hecho de trabajar solamente al aire, en el vacío, y reducir notablemente el peso en función de la frecuencia. Y una de las cuestiones que estamos hablando, cómo incide el tamaño de los componentes, sobre todo el de los inductores, que la tensión inducida en cada espiral del secundario normalmente es función de la frecuencia. Por lo tanto, mientras mayor es la frecuencia, mayor es la tensión. Salida que tuviese un transformador lineal requeriría mucho menos espiras y por ende mucho menos tamaño y peso. Entonces, el trabajar en función de la frecuencia reduce notablemente todos estos parámetros que lo asentamos como ventajas. Son de dimensiones más reducidas y de menor peso. Y otra de las características que tiene es que permite múltiples salidas de diferentes tensiones y polaridades, cosa que en las fuentes lineales es un problema, puesto que las salidas las podemos hacer variables, el tamaño y la potencia dependen fundamentalmente del transformador de potencia. Por otro lado podemos observar las características que tienen estos reguladores, que normalmente son convertidores de corriente continua a corriente continua, donde estos convertidores lo que hacen es convertir un nivel de corriente continua procedente de una fuente no regulada a otro nivel de continua, donde la salida de continua es bastante, pero bastante regulada. Y eso lo hacemos a través de estos convertidores de continua a continua con una acción de control. Ustedes saben que la acción de control que tienen las fuentes conmutadas generalmente es un PWM, que es un modulador de ancho de pulso, que actúa sobre el circuito de control, donde el circuito de control generalmente son transistores de potencia de distintas características. ¿Me escuchan bien ahí? No los escucho, lo escucho muy en silencio. Pregunto a ver si... Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Muchas gracias. Sí. Me alegro. Estas transparencias, estas filminas, estas diapositivas, se las dejé a disposición para que las puedan manejar sin problema. Ya se solucionó el problema que tuvimos con el corte de el aula virtual. Oportunamente, creo que fue el 12, no recuerdo bien, y bueno, se pudo solucionar, y bueno, fuimos anexando nuevamente el material, y bueno, y otras cosas también. Quiere decir que si le prestamos atención al convertidor, digamos, de corriente continua en corriente continua, un filtro, que habíamos hablado algo sobre las características de los filtros, finalmente un filtro pasa abajo, y la acción de control es un PWM, que actúa directamente para accionar el conmutador
a una determinada frecuencia. Entonces, normalmente estos regulados y trabajan donde el PWM lo que hace manejar el ritmo con que el conmutador va a actuar. Se va a encender y se va a apagar de esa manera. Quiere decir que si yo observo en este gráfico los puntos A, B y C, en todo lo que estoy teniendo es, en el caso A voy a tener un nivel de continua, pero de una salida no regulada, o sea, puede tener un contenido Ripple. En el caso de la salida B, yo lo que voy a tener es la salida conmutada, es decir, voy a tener pulsos actuados por un control, y en la salida C, que es la salida de este filtro, yo voy a tener un nivel de continua bastante, pero bastante regular. Entonces, eso es un nivel de continua. En el punto C tenemos otro nivel de continua, con la diferencia de que este nivel de continua es bastante, pero bastante regulado. No así este puede contener algún nivel de Ripple, con alguna frecuencia de Ripple en particular. Y la salida conmutada tiene tiempos en que el dispositivo está actuado y tiempos en el que el dispositivo está bloqueado. Entonces, el consumo de potencia se da generalmente en tiempos donde estos tiempos de actuación pueden ser muy pequeños y la disipación de potencia por ende. Hicimos algunas precisiones con respecto a el ciclo útil o el duty cycle. Ustedes lo pueden encontrar, en realidad está con la letra delta, donde entre el tiempo encendido y el periodo conmutado guarda relación con el duty cycle y el periodo propiamente dicho. Entonces, este tiempo que el dispositivo está actuado puede ser variable dentro del periodo. Entonces, T sub on, T sub off, la suma de T sub on más T sub off es el periodo, T sub on es el tiempo que permanece cerrado el conmutador, y T sub off es el tiempo que permanece abierto el conmutador. Eso es a tener en cuenta para precisar algunas cuestiones. Cuando usamos este elemento de control, generalmente pueden ser transistores de distinta naturaleza. Pueden ser transistores de unión, como los bipolares, pueden ser FET o pueden ser MOSFET, generalmente de potencia, pueden ser IGBT, que son transistores bipolares pero con una compuerta aislada, que fundamentalmente trabajan manejando tensiones elevadas, siempre de potencia, y lo que se utiliza como conversores o convertidores de corriente continua en general, son MOSFET de potencia. MOSFET de potencia. Entonces, mínima tensión. Y en el caso de los transistores bipolares, lo haremos trabajar con una corriente para saturarlos o para cortarlos en forma indistinta. Y podemos mantener el transistor conduciendo el tiempo que sea necesario. Vamos a hablar de tiempos de conmutación o tiempos de encendido, y vamos a hablar de tiempos de apagado o tiempos de bloqueo.
indistintamente para cualquier dispositivo que pueda regular potencia. Un poquito eso como para tener en cuenta. A ver acá. Normalmente vamos a hacer una característica que tienen las categorizaciones. Pueden ser más en función de cada autor, pero las vamos a limitar y nosotros en particular vamos a trabajar con 3 de ellas. Una de ellas se llama convertidor de corriente continua directo, generalmente denominado buck, y generalmente este es un reductor. Ustedes lo van a ver ahí también en algunas bibliografías que sean reductores, se llaman otra categoría de los convertidores de continua a continua son los convertidores indirectos, que se denominan boost. Los boost hay 2 categorías de boost. Una que permite elevar la tensión de salida con respecto a la entrada, por eso se llaman step up, y otro que permiten algunas de esas funciones, pero con inversión de polaridad. Entonces, acá tenemos en los boost, que son convertidores indirectos, aquellos que son elevadores de tensión y aquellos que son inversores de polaridad. No así en los primeros, que solamente son reductores de tensión y la polaridad coincide con la entrada. Por otro lado, hay uno que mezcla la condición reductora reforzadora o elevadora, que es una configuración que se llama buck boost. El buck boost es una configuración que se denomina convertidor directo-indirecto. Entonces, se la representa con estas características. Hay otras que se denominan Cook, otras que se denominan CPIC, en función de qué formato se le ha dado a la estructura, y Z, que se muestran en la figura. Todos estos convertidores en general siempre tienen un elemento interruptor activo, que es un transistor de cualquier naturaleza, teoría de este tipo de convertidor de corriente continua, interruptor de características pasivas, que es un diodo. Entonces, en los formatos, los que vamos a trabajar nosotros son el buck, el boost. Vamos a trabajar dentro del bus, vamos a trabajar el elevador y el inversor, y vamos a trabajar la configuración buck boost, como para tener algo. Porque en esta asignatura, ustedes, el último punto de la última unidad, se ve un principio de funcionamiento de estos convertidores. Todas estas características de estas fuentes conmutadas la van a trabajar ustedes en 5º año en toda la parte de potencia, electrónica de potencia. Entonces, un estudio más profundo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, ¿algo que quieran consultar? No, profe, se entiende. ¿Está todo bien? ¿Se entiende? Sí. Queda, a ver, Sí, estaba profe. viendo el tiempo, 7 minutos quedan para el corte. Quiere decir que cualquier
dispositivo que yo pueda controlar a través de un switcheo o una conmutación va a tener características de encendido y de apagado, cuya entrada generalmente es mayor que la salida para el caso del reductor. Y habíamos puesto como T de encendido y T de apagado los tiempos con que el dispositivo está actuado. La suma de esos tiempos es el periodo y el inverso de ese periodo es la frecuencia de repetición de esos pulsos. Entonces, esta es la conversión continua en un modo conmutado. Y unidireccional, y la tensión de salida regulada generalmente la vamos a suponer con un rizado mínimo no nulo. Entonces, el periodo de conmutación en el tiempo de encendido, en el tiempo de bloqueo, en el encendido, en el bloqueo, para un sistema como el que estamos viendo ahora. La suma de los tiempos de encendido y apagado da el periodo de conmutación. Un elemento importante que permite de alguna manera controlar en qué tiempo de encendido y qué tiempo de apagado va a estar el dispositivo es función con un regulador en dos modos de consumo diferentes. Evidentemente, en el modo de mayor consumo voy a tener el dispositivo conmutado más tiempo conectado, y si el consumo es mucho menor, el dispositivo de control lo tendré menos tiempo conectado. ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, a través de un amplificador de error, donde se censa, digamos, la tensión de referencia deseada con una tensión medida. La salida es una tensión de control que se compara en un comparador de nivel con una determinada forma de onda que generalmente es de tipo triangular. Esta forma triangular es la salida de un circuito que se llama Smith Trigger o Trigger Smith o Smith Trigger de reposición. Entonces, cada vez que la señal de onda triangular se compara con el control, donde esa tensión es un nivel de continua variable, con las características de salida, el comparador cambia de estado y la salida de control es una señal cuadrada. Quiere decir, si lo que está arriba es un nivel de continua, cada vez que coincide el nivel de continua con la de la tensión triangular, genera un pulso que tiene un ancho con respecto a la caída de la van a ir variando. Por eso se llama modulador de ancho de pulso. El ancho de pulso es modulado por el error. Esto hace que actúe el comparador y mantenga el elemento de control más tiempo o menos tiempo para que la salida sea lo más constante posible. El inverso de la frecuencia de conmutación, el inverso del periodo de conmutación es la frecuencia de conmutación. Por eso se llama F sub S, donde S viene de switch. Es la frecuencia de switch del sistema conmutado. Quiere decir que en un convertor con características step down,
con respecto a una muestra de la salida. Si la muestra de salida sube o baja, el punto de comparación con respecto a la referencia va a subir o va a bajar, haciendo que la diferencia sea mayor o menor. En función de eso, el PWM va a actuar y mantendrá a este elemento de control más tiempo conectado o menos tiempo conectado. Algo hablamos sobre el filtro pasabajos y algo hablamos sobre el diodo de uno, que era un diodo volante. Y vamos a introducir algunos conceptos que son en un modo que se va a llamar un modo continuo de conducción. Queda 1 minuto 35 para el corte, chicos, que no los sorprendan. Un modo continuo de conducción, lo que significa que la corriente por la bobina en todo momento debe mantenerse, tanto en la parte en que el dispositivo está actuado, como en el momento que está bloqueado, siempre tiene que haber circulación de corriente por el inductor para ese modo en particular. De no ser así, las características y el análisis de la fuente conmutada es totalmente diferente. Entonces, está claro hasta acá, ¿no? Book, vamos a hablar de una configuración reductora o un step down, lo que significa que la salida siempre es menor que la entrada. Y la potencia de disipación sobre el elemento, al estar conmutado por el PWM, es muchísimo menor que los reguladores lineales. Y el tamaño de los componentes de este sistema, tiempo ahora, ya queda 1 minuto, si no leo mal. Existen 2 modos de funcionamiento y nosotros vamos a obrar solamente uno de ellos. Entonces vamos a hablar de que el convertidor tiene 2 modos de funcionamiento bien diferenciados. El modo de conducción continua, modo de conducción continuo que continua. En este modo de funcionamiento, la corriente por la bobina del convertidor nunca se anula, nunca se anula. De manera que siempre conduce a alguno de los interruptores de potencia del convertidor. Es decir, o conduce el transistor o conduce el diodo. Pero siempre hay una circulación de corriente por el inductor. Dado que el diodo ve una tensión ánodo-cátodo negativa cuando conduce el transistor. Esto es para el caso de la configuración BUC, es decir, un convertidor directo reductor. O sea, entendiendo que el modo de funcionamiento es un modo de conducción directa, vamos a analizar ese caso. Entonces, de los 2 interruptores que presentan estos convertidores, nunca pueden trabajar en el mismo momento. Generalmente los diodos trabajan o cuando está bloqueado o cuando está en conducción. Hay alguien en el chat. Elizondo, Dufo, Otero, Luciano Campos, perfecto. ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Sí, profe, se entrecorta bastante.
Porque vos sabés que yo estoy mirando el nivel de internet y lo tengo a full, ¿eh? Sí, también escucho todo cortado. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar el convertidor de corriente continua directo o buck o step down. Y esto me parece que lo mostramos, ¿eh? Un poquito la diferencia con el regulador lineal, donde este elemento es una resistencia variable, porque el elemento de control trabaja en la reacción activa, entonces la potencia de disipación, es totalmente variable en función del consumo. En cambio acá, la interrupción del elemento conmutador a través del PWM hace y marca la diferencia. Entonces, tomo una muestra sobre el PWM y la salida del PWM actúa sobre el controlador. A ver acá. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. No, Sí, profe, ahí profe, no es se escucha que nada. está Muy cortado. cortado. Muy Es que cortado. A ver. no es No se la... entiende. No se Sí. entiende bien. Y si me voy a otro lado, a ver, me voy a otro Pero creo lado, que no es un problema de señal del router, profe, sino del servicio. puede ser que el servicio Debe esté. ser el servicio debe estar muy colapsado o algo. Mira, dice acá, fíjate, me manda un cartel, su conexión a internet es inestable. Sí, puede ser el servicio. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda desde acá, chicos. Profe, Escapa. acá dice que la cámara le quita ancho de banda, pues la puede apagar y eso favorece. Bueno, la apago, la apago. ¿Mejora un poquito o no? Sí, pareciera que sí. Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando en la medida que disponemos, no hay otra posibilidad. Quiere decir que la salida que yo tengo es una salida interrumpida, ¿eh? Y la única forma de registrar un nivel de continua sobre una carga es colocándole un filtro. Entonces, una forma, una forma de medir un nivel de continua de esta señal pulsada es colocando un filtro. Generalmente un filtro pasa abajo. Entonces, vamos a proceder a analizar algunas cuestiones. En el filtro pasa abajo, ¿qué pasa si nosotros ponemos un capacitor? Dijimos que cuando el elemento esté conmutado, este capacitor se va a descargar, se va a descargar puesto acá que no se puede o no es conveniente disponer de un filtro pasa abajo solamente con un capacitor. Entonces, Profe, recién se cortó todo. ahora, Quedó sí, ahora se lo escucha, pero los últimos 20, 30 segundos de la explicación no se llegó a escuchar. Va, yo a por lo menos. ver, si querés que intente ir a otro lugar que esté más próximo al router, a ver si mejora ahí. Lo voy a llevar a ver qué pasa. A ver si mejora algo.
A ver, no sé si me escuchan ahí. Sí, se escucha, profe. Sí, profe. ¿Mejor un poco? Y pasa A lo que es mejor como era momentáneo, no es, no es todo el más tiempo. proximidad al router. Ahí no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Igual es momentáneo, profe, no es todo el tiempo. Hay lapsos en el que se corta y no se entiende nada y después vuelve normal. No me refiero que cercanía al router, sino que fue estable. A ver ahí, lo voy a conectar. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, se ¿Hola? escucha. ¿Sí? Perfecto. Vamos a suponer que va a mejorar acá. A ver. A ver qué pasa. Entonces repito esta parte. Entonces, si elegimos como un filtro para tratar de visualizar a la salida un nivel de continua, el capacitor, cada vez que el interruptor esté cerrado, el capacitor se carga el pico. Pero cuando deja de conducir el elemento de control, este capacitor se descarga a través de la resistencia de carga. Y nuevamente, cuando conmuta el elemento de control, se carga el pico. Entonces aparecen variaciones, ¿eh? Y no es aconsejable colocar solamente un capacitor como elemento de filtro. ¿Se entendió esa parte? ¿Ahora? Sí, Sí, se profe, escuchó claro. perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a colocar un elemento que tiene una alta sensibilidad a la corriente, que es un inductor, y un capacitor que es altamente sensible a las variaciones de tensión. Pero ¿qué pasa? Si estamos trabajando en un sistema donde el modo es continuo, ¿qué pasa si yo abro el interruptor? La corriente por la bobina va a quedar sin cerrarse. Entonces, eso va a implementar solamente un filtro LC. Otro elemento más. ¿Sí? Entonces, acá dice, porque interrumpe bruscamente la corriente en la bobina. Entonces, si yo abro el interruptor, la corriente en la bobina colapsa, queda en vacío, y el modo de funcionamiento ya deja de ser conducción directa o continua. Entonces, acá lo que le vamos a agregar es algo para cerrar el circuito cuando el elemento de control está abierto. ¿Cuál es ese elemento? Ni más ni menos que un diodo. Quiere decir que en el momento que el dispositivo está abierto, la bobina cierra su circuito, a través de este diodo volante en polarización inversa. Cuando nuevamente queda en conducción el interruptor, este diodo queda operando en circuito abierto. Entonces, este diodo da la solución a el modo de conducción directa para que la corriente en todo momento se pueda cerrar tanto salida, la tensión de salida, que es menor que la entrada, es un nivel de continua que depende del ciclo de servicio, es decir, de la relación que hay entre el tiempo encendido y el período, y 1 menos el D, que es el tiempo de servicio, por T. ¿Se entiende hasta acá?
¿Está claro? Sí, profe, ¿Sí? quedó claro. Buenísimo. Entonces, presentamos a este convertidor reductor BOOC, dijimos que era un convertidor directo, step down. El interruptor lo trabajamos como un MOSFET, en este caso enriquecido, de canal inducido. O sea que hay, por un lado, una tensión mínima, que era la tensión que tenía que aplicársele para que a partir de ahí comience a conducir. El potencial de threshold. Threshold es el umbral, ¿se acuerdan? Puede valer 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, dependiendo el tipo de MOSFET en particular. Vamos a suponer que sobre la carga y el capacitor asociado a la carga, cuando el dispositivo no está conmutado, hay una muy pequeña variación de carga, haciendo que la salida varíe muy poquito. Entonces vamos a suponer que en un ciclo no varía la tensión de salida o varía lo mínimo posible. Y por otro lado, vamos a suponer que en ningún momento la corriente que circula por el inductor puede valer cero. Por eso hablamos del modo en un sentido o en el otro que circula por la bobina. Esa es la premisa. Quiere decir que simbolizamos el interruptor actuado por el PWM, en este caso un MOSFET de canal N, y el otro interruptor asociado es el diodo volante para tratar de cerrar el circuito cuando este transistor deje de estar en conducción. Entonces hay una señal de mando que es la conducción o el bloqueo del dispositivo conmutador. La corriente que se establece por el inductor es una corriente lineal y creciente. Cuando se abre el circuito hay una corriente lineal decreciente y nuevamente lo hace un ritmo. La corriente en el conmutador circula cuando este cae a la tensión posible entre drenador y surtidor, y en el momento que el dispositivo está bloqueado cae prácticamente a cero, y la corriente sobre el conmutador no es ni otra cosa que pulsos. Y este diodo también actúa por pulsos, porque cuando está en conducción el elemento de control, el diodo no conduce, y cuando está bloqueado el elemento de control, este diodo entra en conducción. Por eso ponemos que en el ciclo D por T, el diodo está bloqueado, y en el ciclo 1 menos D por T está en conducción. La forma son pulsos, y el otro al revés. Está actuado en el ciclo D por T y bloqueado en el ciclo 1 menos D por T. Y eso es lo que observamos, digamos, acá, cuando conduce en el tiempo de encendido y cuando se apaga en el tiempo de apagado, como es la movilidad de corriente. ¿Se entiende el gráfico, chicos? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, quedó claro. Quedó claro. Bueno. Quiere decir que cuando nosotros hacemos el análisis de este convertidor, tenemos que tener dos premisas, sobre todo en el funcionamiento del régimen, tanto en el inductor como en el capacitor. Por un lado, vamos a decir que la tensión media en una bobina es nula. Quiere decir que yo voy a tener un crecimiento en la parte positiva y un crecimiento en la parte negativa. Y lo que crece en la parte positiva y lo que crece en la parte negativa son exactamente iguales.
quiere decir que el valor medio es nulo. Y la corriente media en un capacitor es nula. Entonces tengo un crecimiento de la corriente, pero la corriente media en un capacitor es nula. Quiere decir que todo esto lo vamos a considerar para régimen permanente. Entonces, estas dos premisas son importantes. El valor medio de la tensión sobre un inductor es 0 y el valor medio de la corriente sobre un capacitor es 0. ¿Sí? ¿Se puede ver ahí? ¿Se entiende lo que estamos planteando? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir. Quiere decir que lo que planteamos recién es que las áreas de tensión sobre un inductor, en el elemento de control, y el área de tensión sobre el inductor en la parte donde no conduce, estas áreas son iguales porque el valor medio es 0. Entonces, estas áreas son exactamente iguales. Y arrojaría residuos, y esos residuos hay que analizarlos en una función. Profe, se cortó recién. A ver. Ay. Acá, espérate. Está con internet está inestable, ¿sabes? A ver. Desde el punto donde hablaba de que eran iguales las áreas, se cortó. Ahí me conecto. Ahora sí. Ahí conecté, por ejemplo, otra salida del router. A ver si mejoró ahí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que hay una señal de mando, que es el interruptor propiamente dicho, las corrientes en el inductor, que son corrientes continuas, esto tiene un valor medio de corriente, y las áreas de tensión sobre el inductor, al tener una tensión media nula, ¿sí? Las áreas positivas y negativas en el ciclo que conduce el transistor y que está bloqueado el transistor, son exactamente iguales y son aquellas que me permiten encontrar los valores de tensión por tiempo para cada área, suponiendo que son exactamente iguales. ¿Hasta acá se puede entender? A ver. Sí. ¿Sí? Y la parte que se cortó y la que intenté repetir, no sé si más o menos quedó claro. Sí, quedó claro, profe. Quedó claro, buenísimo. Quiere decir que podemos hacer un análisis para tratar de encontrar la función de transferencia y los gráficos temporales. Entonces, la tensión de entrada de la fuente primaria no regulada, el dispositivo de conmutación, el diodo volante, el inductor, el capacitor y la carga. Todo esto para el análisis del convertidor reductor. Entonces, si yo me fijo qué es lo que ocurre en el ciclo de encendido, B sub G menos B sub, o sea, en el inductor, en este punto, cuando conduce, tengo de este lado B sub G, de este otro lado tengo B sub 0, o sea, B sub G menos B sub 0 por D por T, por un lado, y por otro lado tengo una tensión negativa sobre el inductor, o sea, menos B sub 0 por 1 menos D por T. Eso es igual a 0, porque las áreas son exactamente iguales. Acá tengo la amplitud es B sub G menos B sub 0, por el tiempo de encendido, y este tiene menos B sub 0 por el tiempo de apagado. ¿Cuánto vale el tiempo de apagado? 1 menos D por T.
La suma de todo esto nos da el periodo. Si yo despejo en esta condición de equilibrio B sub 0, veo que es la entrada por D. Y efectivamente, yo al tener D que varía entre 0 y 1, lo ideal sería que D valga 1 en un extremo y valga 0 en el otro. En realidad varía entre un 10 y un 90%. Entonces, yo acá tengo, variando el ciclo de servicio, para una entrada en particular, la salida siempre es menor que la entrada. B sub 0 es D por B sub G. Y la corriente por el inductor, al no circular corriente por el capacitor, el valor medio es 0, esta corriente prácticamente es la corriente de salida. Y la corriente de salida es B sub 0 sobre R, que es lo que está puesto acá. La corriente media sobre la carga es aproximadamente la corriente de salida y es igual a B sub 0 sobre R. Estamos hablando del convertidor reductor. ¿Sí? ¿Se puede ver? A ver, díganme si lo repetimos o no. Sí, se escuchó bien, profe. ¿Entiende? ¿Estamos un poquito mejor con respecto a la interrupción del audio? Sí, se escucha Respecto a mejor la ahora. primera parte de la clase, sí. Qué suerte, qué suerte. Entonces, en este otro, yo tengo las tensiones máximas que aparecen, o sea, no es ni otra cosa que las tensiones de entrada. Quiere decir que la máxima tensión sobre el conmutador y sobre el diodo es la tensión de entrada. Como máximo es eso, porque conmuta a B sub G y bloquea B sub G. Entonces, esa sería la máxima tensión que aparecería sobre la llave y sobre el diodo. Por otro lado, la corriente media, si ustedes se fijan, la corriente media que habíamos visto anteriormente, que es forma pulsada, tanto la corriente que circula por la llave como la corriente que circula por el diodo, hay una diferencia de fase. Cuando está conmutado el transistor, hay una corriente pulsante que circula por el interruptor y el diodo está bloqueado. Cuando el transistor deja de funcionar y se bloquea en el periodo de bloqueo, el diodo volante presenta una corriente máxima y decrece esa corriente hasta bloquearse nuevamente. Y esto lo hace en forma periódica. Cada uno de ellos, al ser pulsos en el dominio del tiempo, tiene una componente media, distinta de cero. Esa componente media es, en el caso del conmutador, es la corriente de salida por D, y en el caso del diodo, el medio, es la corriente de salida por 1 menos D. Es la corriente de salida por 1 menos D. Y eso viene del análisis de la corriente en el diodo, o sea, esta corriente es I sub L menos I sub S. Entonces, de esa manera, como la corriente I sub L es prácticamente I sub 0, entonces tengo I sub 0 por 1 menos D. Y acá I sub 0 por D. Sobre la llave en el periodo de conducción y en el diodo en el periodo de bloqueo. Se puede ver la parte temporal y las características de corriente por los elementos que lo componen. Estamos acá. ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe, se escuchó bien, se entiende bien. Bien. Otra forma de razonarlos es en función de este análisis de tensiones. Entonces, vamos a analizar
el ciclo D por T o de encendido y el ciclo de 1 menos D por T en el apagado. Entonces, la tensión sobre el diodo también es un valor medio. Entonces, la tensión sobre el diodo, cuando este elemento esté conmutado, toda la tensión aparece, B sub G aparece sobre el diodo. Y entonces puedo decir que D por B sub G, que es el periodo en el cual está conmutado, aparece esa tensión. Pero B sub D, esta tensión, es la caída de tensión en la inductancia más la caída de tensión en R. O sea, B sub D es la B sub L más B sub 0. Quiere decir que esto tiene un valor medio, donde BD medio es BL medio más B sub 0. BL medio es 0, por una de las premisas que habíamos dicho. Al tener áreas iguales, significa que el valor medio es 0. Entonces, si esto es 0, la tensión en el diodo es B sub 0. Y como B sub 0 es D por B sub G, entonces acá se plantea la otra forma de analizar que la tensión de salida es D veces la tensión de entrada, donde D es el tiempo de encendido con respecto al periodo. ¿Sí? ¿Se puede entender? Y la polaridad es coincidente, la de salida con la entrada. ¿Cómo lo ven por estos lados? ¿Se puede mejorar un poco? ¿Chicos? ¿Está claro? Bueno. Esto lo podemos analizar como teniendo en cuenta la relación de transformación. En un transformador, la relación de transformación hace que N guarde relación directa con las tensiones e inversa con las corrientes. Entonces, B sub 0 es B sub G por D, como se presenta de esta manera, y la corriente en la salida es I sub G sobre D. Entonces, esta forma de razonar es válida para cualquier convertidor no disipativo, cambiando la relación de transformación. Entonces, como es una relación inversa de corrientes, la corriente de salida es I sub G sobre D, y B sub 0 es B sub G por D, una relación directa de tensiones. O sea, ¿cómo se relaciona el secundario con el primario? A través de N. ¿Cómo se relaciona la corriente de salida con la corriente de entrada? El inverso de corriente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Quiere decir que en este convertidor Buck o reductor lo podemos plantear de esta manera, un poquito más amplio. El interruptor puede ser o un IGBT, o un FET, o un MOSFET, o un Big MOS, o puede ser un transistor bipolar indistintamente, y lo representamos como un interruptor con un control de conmutación, donde ya habíamos dicho que era un PWM, el diodo volante, el inductor y el capacitor forman un filtro pasabajo, la salida y la polaridad, en este caso, coincide la de salida con la de entrada, sin ningún inconveniente. Entonces, este tipo de circuitos a través de la muestra, el amplificador y el PWM propiamente dicho, conforman la estructura. Acá lo que podemos observar es que en un mismo periodo nosotros podemos observar menos tiempo de encendido con respecto al apagado y vemos, por un lado, en línea punteada la salida y la variación, si existiera un capacitor y no el inductor, cómo tendría variaciones la salida con respecto a la tensión de salida, propiamente dicha. Entonces, la descarga del capacitor en el momento que está bloqueado, y cuando se carga el capacitor llega al pico y tenemos un rizado no conveniente.
El valor de salida es cuando está prácticamente un circuito LC, pasabajos. Entonces, siempre la salida depende del ciclo de trabajo, por eso la salida es menor que la entrada. Acá modificamos el tiempo de encendido con respecto al apagado, y acá nuevamente lo modificamos para que el tiempo de encendido sea mucho menor que el apagado, y si este capacitor fuera el filtro pasabajo, fíjense cómo se marca en todo momento alrededor de la tensión de salida estable que tendría para una configuración LC. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Sí, ¿Cómo lo ve? ¿Sí? sí. Está claro. Quiere decir que el amplificador de error va a funcionar colocando una tensión de control sobre el modulador de ancho de pulso, más tiempo o menos tiempo. ¿Para qué? Para que este transistor actúe más tiempo o menos tiempo en el encendido o en el apagado según corresponde. Entonces, para este caso particular, la tensión de salida intenta reducirse el tiempo. Vamos a suponer que la tensión de realimentación tiene que hacer que si la tensión de salida baja, este punto donde está la realimentación se reduce. Al reducirse, con respecto a una referencia, disminuye la brecha entre el terminal positivo con respecto al negativo. Si disminuye la entrada, quiere decir que disminuye si esto disminuye, aumenta la entrada, aumenta la salida, y este transistor va a estar más tiempo conectado para estabilizar la salida. O sea, va a cargar más tiempo este capacitor, y como la tensión de salida está en la salida de este capacitor, la salida va a tender a incrementarse para restaurar el valor. Y por otro lado, si la salida tiende a incrementarse, al incrementarse se reduce la diferencia, se reduce la tensión de control, se reduce el tiempo que el transistor está conmutado, se reduce la carga que tenía el capacitor y se reduce por ende la salida asociada a la carga. O sea, de esa manera, fíjense en el primer caso cómo aumenta el tiempo de encendido y en el segundo caso cómo disminuye el tiempo de encendido. Siempre en una configuración reductora, sin inversión de polaridad. Sin inversión de polaridad. ¿Se pudo entender este convertidor en particular? ¿Está más o menos claro, chicos? Sí, profe, quedó claro, se entendió bien. Quedó clarito. ¿Alguien lo leyó a esto? Que yo se los envié para que lo lean. Tienen todo, hay 60 y pico de transparencias acá, ¿eh? Hay que hablar un rato para poderlo entender. ¿Se entendió? ¿Alguien lo leyó? ¿Vio algo? ¿Alguno Yo de lo he ustedes? estado siguiendo hace un tiempo atrás a este tema, pero de otro libro aparte de la materia. Por ejemplo, No me acuerdo el nombre del libro, pero lo estaba viendo porque quería diseñar una fuente switching y por eso había empezado a ver todo esto algunos meses atrás. perfecto. Sirve todo esto como aporte. Acuérdense que esta materia no es diseño, ¿eh? Esta materia es, lo que estamos trabajando son temas conceptuales, básicos. Toda la parte de potencia con diseño y demás lo van a ver el año que viene, ¿eh? Toda esta parte la van a ver el año que viene. Bueno, otro convertidor de corriente continua es el indirecto. El indirecto se llama boost, donde boost es un reforzador, es un elevador,
y como eleva o puede elevar la salida con respecto a la entrada, se llama step up, un paso arriba, step up. Este tipo de convertidores tiene la posibilidad de hacer la inversión de polaridad. Es decir, yo puedo levantar la salida o invertir la polaridad haciendo algunas modificaciones. Entonces, en el convertidor reductor yo tenía la fuente primaria no regulada, el conmutador, que dijimos que podía ser cualquier dispositivo que controle potencia, el diodo volante, el filtro pasabajos y la salida. Quiere decir que el único elemento de mando que uno dispone y que puede controlar no es ni más ni menos que este interruptor. No así el diodo volante, en este caso, el cual no lo podemos controlar. Solamente tiene sentido cuando este trabaja en polarización, cuando el elemento de control está bloqueado, este trabaja y no tengo acción de control más que para cerrar el circuito. Cuando nuevamente conmuta, este se abre. Cuando están trabajando, uno trabaja en el encendido y el otro trabaja en el apagado. Y siempre es incontrolado. Solamente el mando lo tenemos sobre el elemento de control. Quiere decir que lo podemos poner como dos interruptores, que era uno de los conceptos que habíamos vertido, que es que cuando este va a trabajar, cuando este se cierra, este está abierto, cuando este se cierra, el anterior va a estar abierto, y nunca van a estar en sincronismo, porque uno trabaja en el encendido y el otro trabaja en el apagado. Entonces, el flujo de potencia que yo voy a tener cuando este esté encendido, en el ciclo de servicio D, este va a estar actuado, y la salida o el sentido del flujo de potencia va a ser desde la entrada hacia la salida. Ese es el flujo de entrada en ese sentido. ¿Está claro hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Quiere decir que lo que estamos planteando es, si yo inicialmente en el reductor yo tengo un flujo de potencia que va desde la izquierda de la pantalla hacia la derecha de la pantalla, ¿qué pasaría si yo invierto los roles? Lo que es salida ahora lo transformo en entrada y lo que es entrada lo transformo en salida. Y hago que la conmutación que yo tenía en el encendido ahora la voy a tener en el apagado, y lo que tenía en el apagado ahora lo voy a tener en el encendido. No se puede decir que el flujo de potencia con esa convención va a ir desde la entrada o fuente primaria hacia la salida, cambiando la característica de los interruptores, es decir, pasando este interruptor de D a 1 menos D. Este era 1 menos D, ahora es D. Entonces, si yo cambio la característica, puedo transformar este convertidor en otro tipo de convertidor. Vamos a ver de qué se trata. Es decir, la salida va a estar condicionada por esto. De eso que es la entrada, el inductor, y este que trabajaba cerrado, ahora lo va a trabajar en el tiempo de conmutación con un elemento de control. Entonces, el sentido de circulación va a ser en este sentido, y dice, este interruptor tiene que ser el controlado por el mando, porque si esto fuera un diodo, no podría cerrarse y formar una corriente continua. Entonces, el interruptor que yo tengo ahora entre la bobina y la referencia, ahora va a ser actuado por el mando y lo vamos a tener en derivación. Y este que estaba controlado en el encendido ahora va a estar controlado en el apagado.
O sea, voy a hacer una rotación de elementos para intentar trabajar el reductor en un modo que va a ser elevador. Hasta acá, lo que hemos hecho y hemos planteado, ¿se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Quiere decir que dispuesto de esa manera y colocando el interruptor de la bobina y el interruptor que va hacia la salida, este va a trabajar ahora en el tiempo de encendido y este va a trabajar en el tiempo de apagado. Quiere decir, dispuesto de esta manera, ahora el flujo que viene de la primaria hacia la carga va a tener este sentido con una rotación de los elementos de potencia, tanto el transistor de potencia como el diodo de potencia. Concretamente, este flujo de potencia que va desde la entrada primaria hacia la salida, la vamos a disponer de esta manera. Hemos rotado el diodo que estaba acá, lo colocamos en la etapa de salida. La bobina que estaba ahí la ponemos en la entrada. El transistor que está en la entrada la ponemos común a la malla de entrada y a la malla de salida. Y esta configuración dispuesta de esta manera la vamos a llamar, ¿cómo la vamos a llamar? Convertidor de corriente continua en la configuración elevadora. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En el reductor, fíjense, teníamos el transistor de potencia, el diodo volante y el inductor. La tensión de salida era la tensión de entrada por D. Siempre la tensión de salida es menor que la entrada. Y la tensión máxima, tanto en el interruptor como en el diodo, era la tensión de entrada. Cuando hacemos todas estas modificaciones, lo que estaba actuado en un ciclo de servicio D, lo hacemos que sea 1 menos D. 1 menos D a D. B sub 0 a B sub G. De B sub G a B sub 0. En el caso de que la tensión de salida era menor que B sub G, ahora B sub 0 va a ser mayor que B sub G. Esas son las modificaciones para que de reductor pase a elevador. Permutamos, entonces, lo que estaba en la salida lo ponemos en la entrada, el inductor que estaba en la salida lo ponemos en la entrada. El transistor que estaba en la entrada lo ponemos común entre la entrada y la salida, y el diodo que era común entre la entrada y la salida lo ponemos en la salida. Entonces, la salida ahora guarda relación con la tensión primaria y está dividido 1 menos D. La salida siempre es mayor que B sub G y la tensión, tanto la tensión del diodo como la del transistor, al estar en la salida, guardan relación con B sub 0, que puede ser mayor que B sub G. No sé si me expliqué. ¿Se va entendiendo lo que estamos planteando? Sí, profesor, se entendió. ¿Sí? Se entendió. Bien. Y ahora vamos con los diagramas temporales y el funcionamiento para el encendido y para el apagado. Entonces, el diagrama de corrientes está representado por el inductor, la corriente por el dispositivo de conmutación, el diodo y la carga. Cuando el elemento está actuado, es decir, esto está prácticamente en baja resistencia, ¿sí? El inductor queda en paralelo con la fuente primaria. Quiere decir que la energía que almacena el elemento bobina, el elemento inductor, lo hace durante el tiempo de encendido. ¿Qué pasa? Este diodo dispuesto acá está bloqueado
A ver, acá a la salida voy a tener que tener la tensión B sub G, la tensión de entrada. Y después le vamos a sumar en el periodo de que está bloqueado, la tensión primaria más la tensión que se invierte por ley de Lenz en la bobina. Es decir, cuando esto esté en corto, cuando sea un cortocircuito como se representa acá, yo a la salida voy a tener tensión. ¿Por qué? Porque acá voy a tener el positivo, voy a polarizar este diodo positivo y voy a trasladar hacia la carga la tensión primaria. Cuando esto esté abierto, ¿qué voy a tener? Voy a tener la bobina en serie con la tensión B sub G, ¿sí? Este diodo que está acá en el periodo de bloqueo, el periodo de bloqueo está bloqueado propiamente dicho y tengo el capacitor y la carga dispuesta de esta manera, durante el ciclo 1 menos D por T. Quiere decir que durante el ciclo D por T yo tengo la fuente B sub G, el único elemento. Durante el otro ciclo tengo B sub G menos B sub 0, B sub G menos B sub 0 por 1 menos D por T. Si yo despejo de esa condición B sub 0, me queda B sub G dividido 1 menos D, que es lo que habíamos presupuesto acá. B sub G sobre 1 menos D. Y la corriente lo mismo. La corriente que circula por el switch, ¿sí? Es prácticamente la corriente por la carga, y la corriente por el diodo también es la corriente por la carga. Nada más que uno está durante el tiempo de encendido y el otro está en el tiempo de apagado. Y los ciclos son exactamente lo mismo que teníamos antes. Tengo valores medios de corrientes, tanto en el inductor, tanto en el switch y tanto en el diodo. Entonces, las corrientes correspondientes al diodo y al switch son las corrientes que circulan por la carga por una cuestión de análisis de corriente. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Se puede entender? Quiere decir que durante el ciclo, si yo lo veo desde el punto de vista de la tensión, yo voy a tener, cuando el elemento esté conmutado, voy a tener a la salida B sub G. Cuando el elemento esté bloqueado, en el momento B sub G se va a levantar en el valor de la tensión sobre el inductor, cambia de signo. Entonces voy a tener menos más, y eso es lo que yo voy a tener, polarizado el diodo y la salida con ese nuevo nivel. Entonces, yo voy a elevar la tensión con el potencial de ley de Lenz en el inductor. Entonces, durante el ciclo de encendido voy a tener B sub G, y durante el ciclo de apagado voy a tener B sub G más B sub L. Por eso tenemos la condición, por eso se llaman, durante el ciclo de encendido el inductor está almacenando energía, y durante el ciclo de apagado el inductor es generador de energía hacia la carga. Por eso se llama indirecto. No sé si me entienden el concepto. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Por eso la diferencia, ¿no? O sea, en el primer caso en todo momento tenía salida, y no podía invertir la polaridad. Ahora puedo invertir la polaridad y el convertidor es indirecto. ¿Qué significa indirecto? Que el inductor almacena energía durante el tiempo de encendido y libera energía hacia la carga durante el tiempo de apagado. ¿Cómo libera energía? Sumándole la energía al nivel primario y teniendo más nivel de salida sobre la carga. Esa es la idea. Quiere decir que en
una configuración elevadora, tal como esta, yo tengo el switch dispuesto de esta manera, el control, propiamente dicho, la muestra, la referencia, el diodo, que ya no está como estaba en la configuración reductora, sino que está de esta manera para que durante el ciclo de encendido, este diodo permita tener la salida, prácticamente la entrada menos la caída de tensión en el diodo. Y durante el ciclo de bloqueo voy a tener la entrada más la tensión en la bobina. ¿Y cómo funciona el oscilador cuando hay variaciones? De la misma manera. Si por ejemplo, yo tengo, a ver, ¿cómo sería esto? ¿Qué pasa con la salida? Si la salida tiende a disminuir o aumentar, esta diferencia actúa sobre el control y actúa sobre el elemento transistor. Y por otro lado, si hay modificaciones como la caída de tensión en la bobina, es la diferencia de tensiones dividido L, evidentemente hace que si esto sube o esto baja, la caída de tensión en la bobina va a subir o a bajar. Inicialmente el inductor se carga un poquito más y a medida que la salida se va descargando sobre la carga, tiende a disminuir la tensión sobre el inductor. Y el control sobre el amplificador de error es exactamente igual que el que veníamos viendo en el otro caso. Esto es, si B sub L se reduce mientras Q1 se enciende, y esto es, ¿qué pasa con la tensión de entrada cuando Q1 se enciende? Se tiende a aumentar y luego tiende a reducirse. Y si esto sube o esto baja, hay una acción de control sobre el elemento para corregir el error. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces este capacitor se va a cargar más o se va a cargar menos, haciendo que la salida se corrija en función de esa variación. Y lo que me gustaría verlo en el próximo encuentro, es el inversor de polaridad de este tipo de convertidor, para ver, por último, el convertidor directo-indirecto, que me permite de alguna manera subir o bajar los niveles de tensión indistintamente. Entonces, yo voy a cortarlo acá para que arranquemos con este tema y terminemos el día 7 con el programa completo. ¿Qué les parece la idea? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, estaría bueno. ¿Sí? Consulta, ¿ya están definidas todas las fechas de parciales? Porque dijeron que quedaban 3 más, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo les comentaba algo al principio a los compañeros, que no está, como esto no lo he terminado el día de hoy, porque me faltan algunos puntitos a desarrollar, vamos a terminarlo el próximo encuentro. La semana que viene no, porque es feriado, el miércoles 7. Entonces, podemos empezar la actividad de los parciales, a lo mejor hacemos dos parciales, por ejemplo, el primero que contenga la unidad 4 y 5, y el segundo que contenga la unidad 6. Y eso lo hacemos hasta el 21, o sea, el 14 y el 21, los dos parciales. Y a partir de ahí, para adelante, yo tengo que tener recuperatorios, para ustedes un recuperatorio, y tengo que hacer las evaluaciones de coloquio. O sea que está previsto prácticamente desde el 21 ya toda esa actividad
irla definiendo con los coloquios. O sea, yo el 21 debería tener casi listo todos los alumnos que están en condiciones de aprobar la materia por aprobación directa. O sea, ya tengo que tener el recuperatorio y los parciales, o el parcial o los parciales, no sé cómo lo vamos a hacer. Por de pronto pueden ser dos. La unidad 4 y 5 en un primer parcial y la unidad 6 en otro parcial. Hacer la última semana un recuperatorio y hacer en el próximo siguiente hacer el coloquio, que a lo mejor hacemos un trabajo, una monografía, algo en particular, vamos a ver, para poder evaluarlos. Porque no nos da mucho más el tiempo. No sé si contesto un poco la pregunta. Sí, perfecto. ¿Hola? Me parece, porque vamos a estar ahí. Suponete que lleguemos a el último miércoles del mes, de octubre, vamos a estar listos para hacer la primera semana o la segunda, los coloquios ya finales. Pueden ser 2 encuentros para hacer los coloquios finales, o hacemos trabajos y los corregimos, algo de eso, para que se vaya definiendo. Ya a partir del próximo encuentro vamos a ver si se aclaran un poquito más las cosas. A partir del 7 ya vamos a ir definiendo las cosas. Un parcial el 14, otro parcial el 21, un recuperatorio el 28 y las 2 semanas que quedan de noviembre, tratar de hacer algo para definir la aprobación directa. ¿Qué les parece la idea? Genial, profe. Por ahí capaz se me ocurre, estaría bueno quizás ver el tema para la aprobación directa, si es algún proyecto, bueno, pues sí, hay que esperar a los recuperatorios. Pero si es algún proyecto estaría bueno por ahí tener ya mira de que podemos ir largando y... Lo que pasa es que no es un proyecto, no es un proyecto porque los laboratorios van a estar cerrados. O sea, no hay nada que nosotros podamos observar y ustedes puedan trabajarlo y medirlo y el informe y todo lo que corresponde al proyecto. O sea, de ser una evaluación, tiene que ser o bien una presentación monográfica o un trabajo para que ustedes realicen y bueno, lo podamos corregir entre todos. Porque al no haber un trabajo final integrador y no se puede evaluar ese trabajo, se hace muy difícil. Por eso se presentó la idea del coloquio. Pero el coloquio también, porque ¿cómo hacemos para que en 2 semanas pasen todo lo que quieran aprobar la materia? Se hace difícil. Vamos a ver cómo lo implementamos. Porque nosotros presentamos una nota pidiendo el laboratorio para el mes de diciembre. A ver si nos lo permiten. Como viene la mano, nosotros cumplimos la formalidad, pero me parece a mí que no se va a poder realizar. Profe, ¿por qué el departamento es tan apurado para cerrar antes las clases? O sea, para que esté como para el 9 de noviembre ya terminado. Tenemos que subir toda la situación de alumnos exactamente cuando finalice, antes de los exámenes de noviembre, ya tiene que estar subida la situación de los alumnos. Ese es el apuro que tienen. Sobre llovido mojado, es un poco así la cosa.
Claro, pues Sí, yo creo recordar que el año pasado terminamos un poquito más tarde, ahora como que estamos todos Y apurados por acá parciales y eso. la fecha de finalización de clases, ¿cuándo es? El puede ser 13. el 19, el 12, entre el 12 y el 19, no me acuerdo, de noviembre. No. O el 12 o el El año 13. pasado creo que fue el 12, me parece, creo que fue Sí, el 12 o 13. por ahí, más o menos. No recuerdo, me tendría que fijar. Pero esa es la idea. De todas formas, lo que yo les comento, hacer esos dos parciales posibles con el recuperatorio y hacer, supóngase, que hagamos entrevistas de coloquio en dos clases para todos, o hacer dos trabajos separados, o monografía, o algo, nos va a llevar esas dos semanas de noviembre. Y termina la historia ahí. Y nosotros ya tenemos que empezar a ver la situación para pasar al sistema académico toda la situación de alumnos. Por ahí viene el apuro, porque quieren tener anticipadamente la situación. Sí, pasa que otros años tal vez era un poco más flexible. Hay materias que cerraban en diciembre ya, incluso daban la condición final. Está bien, pero es lo que le comenté recién. Nosotros hemos pedido que es realmente importante tener abierto durante una semana el laboratorio para que todos los grupos del curso del 4R1 y del 4R2 puedan pasar en los 5 días de la semana, una semana en particular del mes de diciembre, durante 3 horas, puedan hacer toda la actividad de laboratorio. Y es como complicado esto. Yo creo que no se va a dar, y el apuro es que ya ellos saben, hablo de la universidad, ¿no? Saben que es bastante incumplible eso, me parece. Sí, además de que no todos los alumnos están en la provincia de Córdoba. No, por supuesto, desde ya. Y tienen que decir, de decir algo, tienen que decir, imagínate, tienen que coordinar para esa fecha en particular distintos niveles, que uno gente de tercero, otro de segundo, otro de cuarto, es una locura. Y tienen que armar el protocolo para ingresar a la facultad, que no, me parece a mí que no hay nada, no hay ningún protocolo ya formalizado, para nada. Por eso me parece bastante difícil. Así que ya lo vamos a ir manejando. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los coloquios? ¿O bien un trabajo monográfico? ¿O nos vamos a dividir en dos y vamos a hacer los coloquios en esas 2 semanas para todos aquellos que quieran hacer la aprobación directa? Así que bueno, ya lo vamos a ir charlando a medida que vayamos avanzando. ¿Qué les parece? Con Linares también han estado conversando algo. Sí, ya hoy definió Linares, nos dio las fechas de parciales, de coloquio y esas cosas. Ya ahora el Sí, 7 tenemos el parcial práctico y ya estamos liberados. claro. Bueno, acá en caso yo termino la asignatura, si Dios quiere, el día 7, termino la materia completa. Y a partir del 14 ya 14 y 21 vamos a rendir los dos, en dos parciales las 3 unidades que nos quedan. Vamos a hacer el recuperatorio el 28 y nos quedan esas 2 semanas de noviembre que vamos a ver si hacemos o bien los coloquios en dos grupos, en distintos momentos, o hacemos algún trabajo monográfico que les permita a ustedes trabajar con un grado de profundidad importante. Eso es lo que tengo pensado. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, chicos, ¿qué les parece si hacemos la pausa hasta el próximo encuentro? ¿Les parece bien? Listo, profe, nos vemos la semana que viene. Agradecido y muy amable por la presencia. Hasta luego, profe, nos vemos. Que anden muy bien. Chao, gracias. Profe. Profe.
En el chat un compañero puso si primero suben la regularidad y después los coloquios en turnos de examen. Está en el chat, no sé si la leyó. No. Acá tengo el chat. A ver, espera un poquito. A ver qué dice. La semana del 9, la semana del 16 es examen. No, ¿sí? La semana del 9, la semana del 16 es examen. De noviembre. Y si primero sube la regularidad, no, es que para yo subir la regularidad tengo que ver las personas que están con aprobación directa, tengo que tener eso primero, las personas que han promocionado y las personas que están regular, que tienen que rendir la parte teórica y la parte práctica. O sea, tenemos que tener primero la situación real de todos. No podemos subir alguna regularidad. Ninguna. O sea, la condición del alumno la tenemos que subir una vez que finalice en el tiempo que tenemos. En el tiempo que disponemos, tenemos que subir esa situación. Y los coloquios en el turno de examen, no, imposible. No, porque todo eso es la definición de la condición del alumno, la situación que hay que definir. No, en otros años, parecido a esto que estamos comentando nosotros, nada más que la situación la subíamos en diciembre. Así que bueno, ya lo vamos a ir manejando, chicos, si Dios quiere. Nos vemos entonces. Perfecto, Gracias. profe. Nos vemos. Gracias. Que tengan un lindo fin de semana.